Pues buenas tardes, bienvenidos a la librería Tercios Viejos, proyecto Tercios Viejos. Como veo alguna cara que no es o no me suena, lo resumo muy rápido porque hoy el protagonista es Pablo García. Se llama proyectos Tercios Viejos porque más que una librería, si fuera una librería hubiésemos cerrado hace cerca de un año, que es más o menos el tiempo que llevamos abierto. Somos 4 socios, hay un doctor en Historia, Rafael Rodrigo, mi hermano. Hay otro que es Lucas Molina, que es el editor de Galambú, que es el que más conocía el mundo editorial, y el cuarto es Augusto Ferrer Dalmau, que es el pintor de batalla. Así que yo creo que alguno que habéis estado aquí habéis coincidido con él, tarde cuando vine. Cualquier evento que empezamos haciendo uno por semana y estamos prácticamente haciendo 3 o 4 a la semana. Lo mejor para enteraros de lo que hacemos, porque lo mismo hoy toca Romanos que la semana que viene, pues aprovechando que es el 20N y sin hablar de entrar en política, hay un tema, una charla pues sobre Franco, luego hay otra sobre siglo XVIII, ejércitos españoles, hay otro de Segunda Guerra Mundial, o sea, hay de todo, ¿no? Lo mejor es que nos sigáis por redes sociales, la web, Facebook, lo que utilicéis. Entrando hoy un poco en materia, pues bueno, pues como decimos, me es grato y de gran alegría presentar al conferenciante de hoy, que iba a decir que es mi amigo Pablo. O sea, y digo porque Pablo es la segunda vez que nos hace una charla aquí. Yo te definiría como Pablo es una máquina, o sea, porque la primera vez que nos hizo aquí una charla era sobre la intervención española en la guerra de Irak. Y fijaos, hoy nos va a hablar sobre la batalla de los campos catalónicos. Algunos que hayáis venido aquí me imagino que es porque os gusta el mundo antiguo de los romanos. Curiosamente os diré que hacemos pocas charlas de historia antigua, que a mí personalmente me gusta. Personalmente me gusta más la época romana. La Edad Media a lo mejor no me sulibella tanto, pero bueno, como dicen, en el mundo de la historia para gustos los colores. Entonces, en este caso, pues Pablo, a pesar de su juventud, es un experto en historia militar. O sea, yo no voy a poner aquí hemos tenido pues escritores de reconocido prestigio como José Javier Esparza, militares, o sea, de hecho hace un par de semanas estuvo un teniente general, y bueno, porque a la gente pues le gusta también escribir, aparte de irse a maniobras y a misiones en el extranjero. Y entonces, pues bueno, yo creo que podríamos empezar a hablar sobre su currículum, o sea, por la cantidad vuelvo a repetir, a pesar de su juventud, de todas las publicaciones que ha hecho, los proyectos donde está implicado, donde está metido. Pero lo mejor en estos casos es que el autor, en este caso, presentación, porque no se trata de presentación de un libro, ¿qué es lo que te queda, Pablo? O sea, ya lo siguiente dentro de poco ya. Yo ya empiezo a presionarlo, porque yo creo que aquí acabemos editando libros y tú tienes todos los papeles, para todos los números, para que nos hagas por lo menos uno de los 3 primeros. Lo que nos tendremos que poner de acuerdo primero en el título y luego en la comisión. Además, Pablo es duro es cabezota como el solo, o sea, seguro que me saca hasta las cejas. Hombre, pero bueno, por supuesto. Dicho lo anterior, en este caso, entre Pablo y yo, y es cierto, me pasó una relación de temas para hablar y eran de lo más bello pinto, o sea, había temas modernos y tal. Me acuerdo que el de campos catalónicos no fue el que yo había seleccionado en primera instancia, pero lo tenía a continuación. Dijo, ¿qué tal este? Digo, oye, perfecto, porque ya digo, de romanos poco hemos hecho. Últimamente hemos hecho un par que tenemos algún libro por ahí, se llama El Día de la Romanidad. Fuimos a la San Lorenzo del Escorial la semana pasada. O sea, de hecho, ya os digo, o sea, aquí salimos bastante, vamos a ferias, citas culturales, concursos, o sea, no nos quedamos solamente en lo que es en el ámbito de la librería, que veis que es bastante grande. Y bueno, seleccionamos la batalla de campos catalónicos. A mí me gusta por 2 motivos, o sea, y sin destripar la historia, que ya sabéis cómo acaba, y si no Pablo lo va a explicar. Lo malo que tiene hablar de historia, que todo el mundo sabe el final. Bueno, el otro día presentamos un libro que era precisamente del teniente general que vino, que era un poco novelado, ¿no? de una intervención española en África, ¿no? Entonces, bueno, ahí das rienda suelta a la imaginación. Pero bueno, obviamente aquí lo que se cuenta son cosas que han pasado y que no le vamos a cambiar el final, ¿no? Se podrá explicar con más o menos amenidad, ¿no? Pero bueno, el final es siempre el mismo. Aunque en el mundo de la historia, desde que
desde que estoy metido un poquito más en este tema de manera profesional, te das cuenta que un mismo hecho histórico se pueden ver de dos maneras totalmente distintas. En el caso concreto de la batalla de los campos catalónicos, a mí me gusta por dos motivos, y no te voy a destripar porque están los romanos, pero hay otro, el bando contrario eran los hunos de Atila, los famosos hunos de Atila. Entonces yo creo que en este caso Pablo pues nos va, como dicen, a desmitificar o a aclarar muchas de las leyendas o de las ideas que se tiene sobre Atila y los hunos, y lo que era el ejército romano ya del prácticamente al final del imperio, porque vamos a hablar de hechos que ocurrieron en el año 451 después de Cristo. Y dicho lo dicho, pues todo es todo vuestro o todos tuyos o como se diga. Cuando queráis, oye, cogéis, le interrumpís, y si no al final, oye, pues luego sí preguntas. Pues muy bien, Pablo, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y, como ha dicho José Alberto, bienvenidos a la librería Tercios Viejos. Gracias por dedicar esta tarde a escucharme. Como ha dicho José Alberto, yo soy historiador, pero no hice luego ninguna especialización en historia, sino que me fui por campos de seguridad y defensa. Así que realmente no soy especialista realmente nada en historia, sé un poco de todo y al final un poco de nada. Y, mi especialidad es seguridad y defensa, soy analista de inteligencia, pero bueno, no he abandonado mi vena de historiador y siempre que puedo pues me dedico a hacer alguna presentación o algún artículo para diversas páginas o algún blog. Entonces, bueno, siempre seguimos aquí un poco al pie del cañón, hemos perdido esa capacidad combativa. Como ha dicho José Alberto, vamos a hablar sobre la batalla de los campos catalónicos, que siendo sincero, ya teniéndonos a las fuentes, por la verdad es que tampoco sabemos mucho, porque no se cuenta mucho cuáles fueron los movimientos, cuántas tropas había en cada ejército. Entonces, realmente la batalla no va a durar mucho. Por eso es más interesante todo lo que sería el preámbulo, es decir, explicar un poco pues cómo aparecen los hunos, cómo influyen en todos los movimientos migratorios de las tribus germánicas, cómo esto pues acaba desestabilizando completamente al Imperio Romano y por qué el Imperio Romano se acaba completamente destruyendo. Por eso también es muy importante estudiar un poco, porque no se puede entender Roma sin el ejército romano. Entonces vamos a explicar también un poco cómo evoluciona el ejército romano desde la época del ejército republicano, pasando por las reformas de Cayo Mario, hablando un poco del ejército imperial y luego pues definitivamente del ejército del Bajo Imperio. Que aunque se tenga la idea de que es un ejército ya completamente pues desestructurado, que no sirve para nada, lo cierto es que si fuese así, pues el Imperio Romano no hubiese durado hasta el 476 y hasta 1453 en la parte del Imperio de Oriente, que es cuando cae Constantinopla. Entonces, pues vamos un poco hoy a desmitificar mitos y sobre todo a ver si podemos pasárnoslo bien, pasar un buen rato. También vamos a hacer una pequeña exhibición dinámica de cómo funcionaba pues el soldado del legionario imperial romano. Pues hemos traído aquí pues todo este despliegue de material y de medios. Aunque hubiésemos podido traer más cosas, pero ya se nos iba un poco el presupuesto. Pero bueno. Entonces, bueno, pues la presentación va a tener un poco esta estructura. Vamos a hacer una pequeña introducción que es hablar un poco sobre el movimiento de las tribus germánicas, principalmente de los godos. Luego vamos a dar unas pinceladas sobre los hunos y sobre Atila, aunque es cierto que tampoco hay muchas fuentes fiables. Hay fuentes, pero no del todo fiables. Luego vamos a dar una pincelada sobre Ecio, que es el general que dirige el ejército romano en esta batalla. Vamos a explicar los ejércitos enfrentados y, como hemos dicho, la evolución del ejército romano y a partir de esa evolución de cuáles son los procesos sociales y económicos que sufre el imperio para acabar decayendo. Y finalmente pues vamos a hablar de la campaña del año 451 y de la batalla de los campos catalónicos. Entonces, pues bueno, pues vamos allá. Entonces, bueno, pues comenzamos, nuestra historia comienza realmente en el siglo I a.C. con los godos. Los godos son una tribu germánica. No son los germanos que estamos pensando que hemos visto todos a lo mejor en la película de Gladiator combatiendo ahí contra Marco Aurelio, sino que son más procedentes del norte, son de la parte de Suecia. No se tiene muy claro de cuál es su origen. Algunos historiadores creen que pueden venir de una isla de Suecia que se llama Gotland, y de ahí vendría el nombre de los godos. Pero de todas formas no está del todo claro, esto es un poco una hipótesis. Entonces, bueno, esta tribu, pues a partir del siglo I a.C. comienza a descender y se asienta en la parte del Vístula, lo que sería la zona de Polonia, los países bálticos. Luego, con el paso de los años y con el paso de los siglos, van bajando poco a poco, buscando mejores tierras, más fértiles, en un sitio más calor, pues un sitio con más calor, y van descendiendo poco a poco, hasta llegar a, pues más o menos en el siglo II, más o menos después de Cristo, a lo que sería hoy en día la zona de Ucrania. Y allí, pues se divide la tribu de los godos en dos partes, que son los visigodos y los ostrogodos. El nombre originario significaría que son los del este y los del oeste. Es decir, los visigodos son los que se quedan en la parte oeste y los ostrogodos son los que se quedan en la parte más oriental, es decir, en la zona que aparece aquí en azulito, que es la zona pues Crimea y entre el Dnieper y el Don. Mientras que los visigodos se quedarían un poco más abajo, un poco más arriba de lo que sería la provincia romana de la Dacia, que actualmente sería pues más o menos la zona de Rumanía, para poder entendernos más o menos.
Entonces, bueno, como podemos comprobar en las flechas, pues se ve que luego van bajando posteriormente, pero esto lo vamos a dejar un poco más para adelante para no desvelar la sorpresa, porque es cierto que los visigodos especialmente son un pueblo que, como vamos a ver, se van a mover bastante. Y bueno, de hecho, como todos sabrán, si han estudiado un poco de historia de España, sabrán que acaban perfectamente aquí en España, creando el reino visigodo de Toledo. Y, por ejemplo, es pues, por culpa de los visigodos por lo que empieza la conquista musulmana de España. Y bueno. Como hemos dicho, pues se asientan en esta zona. Y a partir del año 370 se produce un problema, que es que comienza a haber una serie de migraciones que van desde Oriente hacia Occidente de todas las tribus que había por ahí establecidas. Es decir, desde la zona de los Urales, más o menos, que es donde está establecido los alanos, antiguas tierras de escitas, pues se empiezan a mover desde la zona del Cáucaso, comienzan a meterse más en la zona de Ucrania, se empiezan a correrse todas estas tribus hacia la izquierda, hacia el límite de la frontera con el Imperio Romano, por los amigos que vamos a explicar después, que son los hunos, que vienen presionando desde la zona oriental. Entonces, claro, pues todos intentan huir, entonces se pone un movimiento en cadena, es un efecto dominó, todos los pueblos comienzan a presionar unos sobre otros. Como hemos dicho, eran los visigodos los que estaban precisamente en la zona pues límite con el Imperio Romano. Entonces, el problema que se encuentra el emperador Valente, que es el emperador del Imperio Romano de Oriente en ese momento, en el 376, que se encuentra con un enjambre de visigodos que están llamando a las puertas del Imperio Romano a ver si les dejan cruzar el Danubio y asentarse en territorio romano, precisamente para poder pues, huir de estas masas de hunos que se acercan por la parte de atrás. Entonces el emperador romano, pues efectivamente les deja entrar. Entran en la condición de pueblo federati. Esto es un pacto que ya venía estableciendo desde pues, prácticamente desde el siglo III después de Cristo, o sea, no era una cosa que se hacía nueva, que era el Foedus. El Foedus era un pacto que se establecía entre el Imperio Romano y esta serie de tribus, por la cual el Imperio Romano les permitía asentarse en las zonas geográficamente fronterizas, pero a cambio se tenían que hacer cargo de la defensa de ese territorio. Entonces, no eran ciudadanos romanos, pero podían vivir en esa parte del imperio y contribuir pues, a la defensa de él. Entonces, en el 376 pues, cruzan efectivamente el Danubio y se asientan pues, en la zona limítrofe. Pero el problema es que son unas tierras realmente pues no son de las más fértiles que hay, entonces hay mucha corrupción entre los oficiales del imperio y realmente el Imperio Romano no se porta muy bien con ellos. Por lo cual en el 378 pues se quejan, empieza a haber una serie de tumultos y una serie de problemas con los visigodos y se levantan en armas. Con lo cual comienzan a bajar hacia abajo, comienzan a recorrerse los Balcanes y en el 378, se acaban enfrentando con el ejército romano de Oriente en lo que actualmente es una ciudad en Turquía, me parece que es Esmirna, pero bueno, en aquella época recibía el nombre de Adrianópolis, que es una de las grandes derrotas del ejército romano, junto a otras muchas que hay, pero bueno, es realmente de las más famosas y donde se pone un poco el punto final de lo que es el ejército romano y donde un poco se empieza a acabar ya su tumba. Entonces, en esta batalla, pues los visigodos aplastan completamente al ejército romano, que queda completamente destrozado. El emperador Valente muere en esa batalla, 2/3 del ejército romano son completamente masacrados. Los pocos que consiguen escapar pues se refugian en la ciudad de Adrianópolis y se salvan pues porque los visigodos no tienen material de asedio, entonces se refugian dentro de las murallas y ahí están un poco a salvo. Pero si no llegase por eso, habrían pasado al cuchillo completamente. Entonces, en esta batalla realmente no es que se imponga la infantería visigoda, porque no es de mejor calidad o de peor calidad que la infantería romana de la época, sino que realmente el peso en esta batalla lo tiene la caballería visigoda, que consigue encerrar por los laterales al ejército romano, envolverle y masacrarle. Entonces, aquí es donde se empieza a ver un poco que cambia el sistema de combate, que antiguamente en la antigüedad era más un sistema de infantería y a partir de este momento comienza a coger más relevo y comienza a coger más importancia la caballería, que eso veremos que posteriormente a lo largo de la Edad Media pues empieza a aparecer la figura del caballero medieval y pues toda la Edad Media hasta prácticamente la época del Renacimiento serán los grandes caballeros y los grandes ejércitos de caballería los que dominan los campos de batalla, hasta que ya a partir del Renacimiento y con el despertar de la infantería española, los tercios viejos, que estamos hoy aquí en su casa, pues se toma ese relevo a la caballería y vuelve a coger otra vez importancia a la infantería. Pero hasta ese momento pues es la caballería y el resurgir de la caballería pues nace en la época de la derrota de Adrianópolis. Entonces, bueno, tras la derrota de Adrianópolis, en el año 382, el emperador Teodosio, que ha sustituido al emperador Valente y que ha conseguido momentáneamente volver a unificar el imperio, pues restablece un foedus con ellos, o sea, restablece el pacto. Entonces, pues bueno, se vuelven a quedar tranquilos los visigodos en la frontera sin volver a dar grandes problemas. En el año 395 el emperador Teodosio pues muere y se produce la división definitiva del imperio. Antes ya había sido dividido, se había producido la tetrarquía de Diocleciano, entonces había empezado un poco también la serie de divisiones del territorio del imperio, pero bueno, hasta aquí
Se había conseguido más o menos unificar un poco durante la época de Teodosio, pero bueno, para al final conseguir hacerlo un poco más fácil la administración del imperio con todos sus problemas, porque claro, no son los mismos los problemas que tú puedes tener en la parte de Britania, con el muro de Adriano, con los escoceses, con la zona de Caledonia, que sería, que puedes tener, por ejemplo, en la zona de Persia o en la zona de Numidia. O sea, son cada uno pues con diferentes problemas muy distintos. Entonces divide el imperio en el 395 entre el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. El Imperio Romano de Occidente queda a manos de su hijo Honorio y el Imperio Romano de Oriente a manos de su hijo Arcadio. También en el 395 los visigodos eligen a un nuevo rey que será Alarico I. Es interesante este dato porque los visigodos, la monarquía que tenían era electiva, es decir, no era una familia que descendía por herencia, sino que los visigodos elegían a su rey. De hecho, esto, por ejemplo, es también el problema porque luego en el 711 entran los visigodos en España, porque precisamente uno de los aspirantes al trono de la corona visigoda pide ayuda a los musulmanes, y así es como entran los musulmanes en España. Pero bueno, entonces lo que decíamos, en el año 395 se divide el imperio. Entonces tenemos aquí a la izquierda al emperador Teodosio, que pasa a la historia, pues primero por dividir el imperio definitivamente en dos, y también por ser el primero que establece definitivamente el cristianismo como religión oficial en el imperio, despojando ya el paganismo de la sociedad romana. Y a la derecha pues tenemos una representación un poco artística, con mucha licencia histórica, de los años 20 más o menos, me parece recordar que era este cuadro, de lo que sería el rey visigodo Alarico I. Entonces, bueno, pues aquí nos aparece un poco todas las migraciones de los germanos, pero nos interesa especialmente la flechita azul. La flechita azul, que es la que representa el movimiento de los visigodos, que es en la que nos vamos a centrar ahora. Luego también hablaremos de la flechita roja, pero ahora vamos a centrarnos en la flechita azul, que es el movimiento de los visigodos. Entonces, bueno, como hemos dicho, en el 395 pues, es elegido como nuevo rey Alarico I, pero vuelve a haber problemas porque aunque se había fundado este foedus anteriormente con Teodosio, pues parece ser que los romanos pues no respetaron otra vez las normas, no pagaron el precio, o el dinero que habían establecido y se vuelven a levantar en armas. Entonces lo que hace Alarico es coger a sus hombres y comienzan a bajar por toda la zona de los Balcanes, asaltando y quemando pues todas las ciudades que pillan, bajando incluso hasta el Peloponeso. O sea, se recorren toda la zona de lo que sería actualmente, la antigua Yugoslavia, hasta llegar prácticamente a Grecia. Entonces, ahí pues vuelven a establecerse, se vuelve a establecer un pacto en el año 397 con el emperador Arcadio, y vuelven otra vez a quedar otra vez en paz, se vuelven a solucionar los problemas y se quedan establecidos definitivamente, por el momento, en la zona de Macedonia. Es decir, ya ha conseguido desplazar a su pueblo del límite de donde está el Danubio y ahí separarse un poco del problema que tenían en la frontera y buscar ya mejores tierras para su pueblo. Entonces, en el 397 les tenemos ya establecidos en Macedonia. Sin embargo, pues como son un pueblo muy belicoso, tenemos otra vez de nuevo una campaña en el año 401 por la que empiezan a subir y llegan hasta Italia. Se meten otra vez en Italia, se meten por primera vez en Italia, y en el año 402 son completamente parados por un ejército romano al mando del general Estilicón. Entonces se les para a los pies en la batalla de Pollentia y tienen que volver otra vez un poco hacia atrás y se quedan establecidos en lo que es la zona, pues actualmente sería la zona de Croacia. En aquella época era la zona de Dalmacia. Ahora sería más o menos pues, la zona de Croacia. Entonces hasta ahí se quedan más o menos tranquilos, hasta que en el año 406 se produce un fenómeno, que es que en la zona del Rin, pues justamente el 31 de diciembre del año 406 se congela el río. Entonces las tribus germánicas que estaban ahí establecidas esperando pues la primera oportunidad de poder cruzar la frontera, se meten dentro del Imperio Romano, que es la flechita roja que vemos aquí, que son los pueblos que sonarán mucho, que son los suevos, los vándalos y los alanos, que atraviesan toda la Galia y llegan hasta España. Y entonces ahí vemos repartidos luego cómo se reparten los vándalos, que consiguen bajar hasta abajo del todo, llegan incluso a cruzar el estrecho y se van al norte de África, mientras que los suevos y los alanos se quedan en España. Luego, posteriormente, los visigodos se han encargado de entrar en España e intentar de quitarlos de medio. Pero bueno, eso ya sería un poco más de historia de España y ya nos alejamos un poco. Entonces, bueno, aprovechando estas circunstancias, de este descontrol que existe ahora mismo dentro del propio imperio, dentro de la Galia, que era, pues, junto a Italia, la parte más importante en aquel momento, pues aprovechan los visigodos otra vez para lanzarse de nuevo a las armas y en el 409 comienzan una nueva campaña. Y lo que pasa es que en esta vez ya el general Estilicón no estaba porque había sido, pues por intrigas palaciegas, pues el emperador lo había mandado a eliminar. Entonces ya no hay nadie que esté lo suficientemente preparado como hacerle frente. Y en el año 410 consiguen entrar en Roma
pues consiguiendo con esto lo que no había conseguido nadie hasta ese momento. O sea, ni siquiera el general Aníbal había conseguido con las fuerzas cartaginesas entrar en Roma durante la época de las guerras púnicas. O sea, lo impensable fue que al final los bárbaros consiguen entrar en Roma en el 410. Y esto ya es una humillación bastante importante. Entonces, bueno, de momento vamos a dejar aquí a los visigodos por ahora, luego más adelante les retomaremos. Bueno, una pequeña pincelada antes de seguir luego con ellos. A pesar de haber conseguido entrar en Roma, luego ellos bajan un poco con la idea de pasar a Sicilia, porque es una de las provincias triqueras de grano del imperio. Entonces era una zona mucho más rica y mucho más adecuada para asentarse. Lo que pasa es que, bueno, pues tienen problemas, Alarico muere por el camino, la flota al final tampoco consiguen hacerse, entonces, bueno, se quedan un poco establecidos en el sur de Italia por ahora. Vale. Esto en cuanto a los visigodos, de momento para hacernos un poco una idea general. Ahora ya vamos a explicar, pues, por qué los visigodos se ponen en marcha, es decir, por qué esta gente que estaba en la zona de lo que es Rumanía, la zona de Ucrania, de repente aparecen y acaban en la otra punta del mundo, en la bota de Italia. Pues bueno, esto viene pues porque se produce un movimiento que es los hunos y el famoso Atila. Los hunos son provenientes de la zona de Mongolia, que como pueden ver ustedes pues en las fotos, pues es una inmensa llanura con montañas muy abruptas, es una zona donde la vida es bastante difícil, entonces la gente que hay allí pues está hecha en unas condiciones muy duras. La mayoría son pues pastores transhumantes, se mueven de un lado para otro precisamente pues a lomos de caballos, que es muy importante hablar de los caballos porque les dan una gran movilidad, además son caballos mucho más pequeñitos, mucho más ligeros, mucho más resistentes, están acostumbrados a condiciones de vida mucho más difíciles y además, claro, como viven en pastos enormes, pues no hace falta prácticamente cuidarles, o sea, ellos mismos se alimentan y no hace falta estar pendientes de ellos. Entonces, bueno, pues estos son de la zona pues son tribus que aparecen en la zona de Mongolia y que a partir del cuarto siglo antes de Cristo pues comienzan a presionar en lo que es la zona norte de China, que es precisamente por lo que se construye la Gran Muralla de China en el siglo III antes de Cristo, porque los hunos están cada vez presionando más para entrar en el interior, entonces ya llega un momento en que los emperadores chinos pues deciden establecer esta línea defensiva para evitar que puedan entrar dentro de China. Posteriormente, pasados un par de siglos, algunos conseguirán entrar y se asentarán en el norte de China, pero bueno, en este momento se les consigue detener. Entonces, bueno, como podemos ver aquí un poco en el mapa pues son de la zona de Mongolia, algunos intentan presionar pues la parte del norte de China, otra parte de ellos empiezan a moverse, atraviesan la parte occidental de China y van descendiendo, digamos siguiendo un poco lo que sería pues la ruta de la seda, para entendernos un poco. Entonces descienden y entonces hay una parte del pueblo que se divide, que son los hunos blancos, que posteriormente entrarán en el norte de la India y afectarán también a la parte de la cultura y de la historia de la India, y los hunos negros, que son los que se conocen pues por los hunos que conformaban las tribus de Atila, que se dedicarán precisamente a marchar hacia las estepas rusas. Entonces esto se produce más o menos pues a mediados del siglo III después de Cristo. Comienzan a marchar y más o menos hacia el año 370 aproximadamente, o sea, esto tampoco son científicamente, tenemos que quedarnos con esa fecha, pero bueno, más o menos hacia el 370 comienzan a aparecer, pues, por lo que hemos dicho, por la zona del Cáucaso, entonces comienzan a presionar sobre las tribus de los alanos comienzan a presionar sobre los ostrogodos sobre los visigodos, y se pone en movimiento que hemos dicho en cadena, unos detrás de otros, a presionar sobre las fronteras del Imperio Romano. Entonces, bueno, como hemos dicho, los hunos de Atila pues comienzan a marchar hacia la izquierda y se conformaría más o menos su dominio en el mapa que tenemos abajo, que llegaría un poco más o menos desde la zona de las orillas del mar Caspio, ocupando evidentemente pues toda la parte de Ucrania, Crimea, el sur de las estepas rusas. Luego posteriormente entrarán también en parte de las provincias romanas, que eso también lo vamos a explicar ahora a posteriori. Y más o menos el límite se queda fijado pues en lo que eran las fronteras del Imperio Romano, que estaban pues conformadas por el Rin y por el Danubio, que eran las fronteras naturales del propio Imperio Romano. Entonces, pues como hemos dicho, en el 374 comienzan ya a presionar sobre los ostrogodos. En el año 376 los visigodos cruzan el territorio y pues más o menos ellos viven durante 30 años en estas estepas de Ucrania. Se desplazan también un poco más hacia la izquierda, en lo que sería hoy la parte oriental de Hungría, de lo que sería la Hungría actual. Pero luego, posteriormente, en el año 436, que luego también lo veremos porque Aecio también está relacionado con los hunos, pues bueno, ellos ayudan a Aecio, ellos también tienen buenas relaciones con el Imperio Romano, o sea, muchos de los hunos pues acaban trabajando como mercenarios, acaban formando parte del ejército romano para ciertas campañas militares o incluso para particulares, como por ejemplo patricios como Aecio, que tienen su propia escolta de mercenarios hunos.
Entonces, bueno, pues a cambio un poco de la ayuda que en el año 436 le prestan a Ecio para sofocar una serie de revueltas que hay en el interior de la Galia, de los que se llaman como los vagaudas, que son pues al final esclavos liberados o esclavos que se han escapado o siervos que no tienen capacidad de resistir la presión económica del imperio, pues digamos que son proscritos, que se asienta en lo que sería la zona, que llegan a crear como una especie de reino independiente, en la zona de lo que sería la Bretaña francesa actual, en aquel momento pues sería la Armórica romana. Entonces, bueno, pues consiguen sofocar esta serie de revueltas, pero claro, tampoco lo hacen de gratis. Entonces el Imperio Romano pues les cede lo que es la provincia romana de Panonia. La Panonia sería lo que actualmente sería pues el resto de Ucrania, de Hungría, que hemos dicho, y un poco los países de alrededor, pero principalmente sería Hungría. Entonces, por ejemplo, para los húngaros, para ellos Atila es muy importante, porque ellos se sienten que son descendientes de los hunos, y por ejemplo, esta estatua que vemos aquí en esta foto, pues es de Budapest, es una estatua que hay en Budapest, digamos que son pues grandes personajes de la historia de este país, de Hungría, pero a quien podemos ver en el primer plano pues no es más ni más que menos que el propio Atila. Entonces, bueno, pues Atila, pues, hay muchas películas sobre Atila, de hecho, así unas pocas más recientes para meter aquí un poco la broma, es la de Noche en el Museo, que aparece por ahí Atila. Entonces, bueno, pues para hacernos un poco una idea, cada uno en su pequeña mente, ¿no? Porque es muy difícil, no hay un retrato, no hay un busto, o sea, tenemos que hacernos un poco una idea mental cada uno. Bueno, pues hay una embajada por parte de los romanos, entonces el historiador Prisco de Panio pues nos hace aquí una descripción de Atila, entonces bueno, pues dejo unos segundos para que cada uno la lea y se pueda hacer un poco una composición mental. Vale. ¿Ya? Vale. Bueno, pues como decíamos, Atila llega al poder. Bueno, no es del todo así. A ver. El que gobierna primero los hunos es su tío Rugila. Su tío Rugila es el que comienza a montar un poco las bases de lo que sería el Estado, también muy entrecomillado, lo que sería el Estado I o el Imperio I. Y en el año 433 él muere, pero el trono queda dividido entre sus dos sobrinos, que son pues Atila por un lado y su hermano Bleda, que gobiernan el imperio los dos a la vez, durante un tiempo. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, o sea, está un poco exagerado este mapa. Lo que pasa es que me gustaba porque lanza muy bien las campañas representa muy bien las campañas que lanza Atila, pero realmente el imperio no está bien representado, sería un poco más pequeño, sería un poco el que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, pues en el 440 los hunos comienzan a lanzar sus campañas, lanzan dos campañas sobre el Imperio Oriental, sobre el Imperio Romano de Oriente. Entonces, la primera es en el 440, que se lanzan a saquear las ciudades balcánicas, toda la zona de los Balcanes y toda la zona de Grecia. Y pues eso, el Imperio de Oriente no tiene capacidad de responder, no tiene fuerzas militares para hacer frente a esta amenaza. Entonces, bueno, en el 443 se acaban plegando y acaban pues pagando una serie de tributos bastante importantes, que ya también los pagan desde la época de Rugila, pero desde que llegaron Atila y Bleda al poder, pues esta serie de tributos son todavía más importantes, más en una serie de tributos anuales, que eran más o menos unos 950 kilos de oro cada año. También es cierto que claro, para el Imperio Romano de Oriente eso no significaba nada, por eso tampoco tenían problema en pagar eso. Era muy rico el Imperio Romano de Oriente y esto para ellos era ridículo. Para el precio que suponía mantener la seguridad era completamente asequible. Pero bueno, entonces en el año 445 muere Bleda, principalmente asesinado, se supone que pues por orden de Atila, pero no está del todo claro, entonces eso, queda ahí un poco esa incógnita de la historia, pero bueno, en el año 445 muere Bleda y se queda ya pues definitivamente al frente de los hunos pues Atila. Posteriormente, en el año 447, Atila vuelve a lanzar una nueva campaña de incursión contra el Imperio de Oriente y pues vuelve a saquear completamente pues toda la zona de los Balcanes. Entonces es interesante porque en esta época, entre el 447 y entre el 450, que es más o menos cuando llegan a una paz definitiva temporal, pues se suceden muchas embajadas entre la corte del Imperio de Oriente y entre los emisarios de Atila. Entonces, en el 449, pues el emperador Teodosio II intenta que en esta embajada pues haya alguien que convenza a alguien de la corte de Atila para que la asesine. El complot es descubierto y Atila, pues en vez de ejecutar a todos los romanos por traidores, pues les devuelve además con muchos presentes y le manda esta carta al emperador. Entonces aquí se ve un poco el carácter de Atila. Entonces voy a dejar también pues una serie de segundos para que puedan leerlo. No sé si se ve bien o si no lo leo yo en voz alta. Casi leo más para adelante.
Teodosio es hijo de ilustre y respetable linaje. Igualmente Atila desciende de noble estirpe y ha mantenido con sus actos la dignidad heredada de su padre Muncit. Pero Teodosio ha faltado al honor de sus descendientes, y al consentir en el pago de un tributo se ha degradado hasta la condición de esclavo, justo después que rinda acatamiento al hombre a quien mérito y fortuna han puesto por encima de él, en lugar de intentar, como esclavo perverso, conspirar clandestinamente contra su amo. Entonces, bueno, pues deja las cosas bastante claras al emperador Teodosio de quién es el que manda. También es cierto que en ese momento tampoco Atila quiere sobreactuar, porque él ya en esos momentos está pensando en lanzar ya su campaña definitiva contra el Imperio Romano de Occidente. Entonces aquí influyen tres cosas. La primera, que en el Imperio Romano de Occidente hay un problema entre las tribus de los francos, porque ha muerto el rey y entonces hay dos bandos que están viendo a ver quién se hace con la corona, o con el liderazgo de estas tribus. Entonces unos piden ayuda precisamente a Ecio y los otros piden ayuda a Atila. Por otro lado, los vándalos que estaban ya asentados, como hemos dicho, habían cruzado el Mediterráneo y se habían asentado en el norte de África, pues también le dicen a Atila que si les puede echar un cable e intentar cargarse a los visigodos para, pues, un poco quitar esta presión que están recibiendo también por parte de ellos. Y sobre todo, y muy especialmente, es un escándalo que se produce pues, por la hermana del emperador de Occidente, que es Honoria, que resulta que es descubierta pues, manteniendo relaciones sexuales con un esclavo. Entonces, ante la vergüenza que esto supone para la familia imperial, pues el esclavo efectivamente es ejecutado, eso sin ninguna duda. Ella es casada con un senador romano porque no se puede permitir esta deshonra, pero ella no está desde luego dispuesta a cometer semejante sacrificio por el bienestar de la familia imperial. Entonces ella le manda su anillo prometiéndole matrimonio a Atila. Claro, para Atila supone una oportunidad perfecta de hacerse con la dote que supone la mano de Honoria, que sería prácticamente la Galia. Responde que sí, que está dispuesto a casarse y evidentemente pues el emperador romano le dice que no, Flavio Aecio le dice que no, que tampoco, que eso es impensable y que además ella al ser mujer pues no le corresponde esa dote, no le corresponde la dote imperial. Con lo cual esto para Atila pues supone todo un insulto y una humillación para él, lo cual pues le hace definitivamente pues tomar la decisión de darle una lección a los romanos. Pero tiene un problema, que es que precisamente en el año 450 el emperador Teodosio, que es el que estaba en la parte de Oriente, muere pues en una cacería, se cae del caballo y muere en el acto, y le sustituye un militar romano que se llamaba que es posteriormente el emperador Marciano. Y este, al ser un militar, le dice que ya no está dispuesto a pagar ningún tributo, y más o menos la expresión venía a decir que Roma solamente tiene oro para sus amigos, que para los enemigos tiene hierro. Entonces ya tiene un problema, que es la espalda no la tiene del todo cubierta, entonces ahí tiene la parte trasera pues un poco al descubierto, y está dispuesto a meterse en una campaña completamente de cabeza contra el Imperio Romano de Occidente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le sale la jugada. Vamos ahora a hablar un poco de Aecio, que el sobrenombre que recibe es Aecio, el último romano, el último general que le queda al imperio. Bueno, Aecio realmente es un personaje del que tampoco sabemos grandes cosas, sobre todo el comienzo de su vida, pero bueno, también tenía lo suyo, o sea, él es realmente importante porque su padre fue un gran general romano que tomó parte en las campañas pues estuvo tanto en África como en la Galia, y por eso tenía un gran renombre y además era un patricio con mucho dinero. Eso le permite, pues claro, al tener tanto dinero, pues tener un ejército privado de mercenarios unos, que es lo que podemos ver aquí a la derecha. O sea, a la izquierda es una interpretación pues, de cómo sería más o menos Flavio Aecio, y a la derecha, pues aquí al fondo estaría representado también Flavio Aecio. A la izquierda tendríamos uno de sus soldados unos, y a la derecha, pues lo que en Roma se llamaba como los bucelari. Bucelari son también ejércitos privados, como se llama una compañía de seguridad privada, pues son ejércitos privados de los más ricos, de los más poderosos. Entonces él, aparte de tener los bucelari, pues tiene un pequeño ejército de mercenarios unos completamente a su servicio. Entonces, Flavio Aecio, pues él no es una hermanita de la caridad, él lo que busca es pues conseguir el máximo poder posible y dirigir el imperio. Y pues precisamente en los años 20 más o menos, bueno, es interesante primero antes de los años 20. Él, al ser hijo de quien era, cuando era niño, fue enviado como rehén con los visigodos, porque en aquella época, al establecerse pactos, lo que se hacía era entregar rehenes de un lado a otro. De esta forma te asegurabas de que si el pacto se rompía, pues los rehenes eran ejecutados, pero aparte también, al tener rehenes, suponía que les educabas en el estilo de vida romano, con lo cual ellos crecían admirando a Roma y te aseguraba de que en un futuro pues no estuviesen dispuestos a atacar. Entonces, en cierto modo, también le estabas educando en tu propia cultura. Entonces, este intercambio de rehenes es por los dos lados, también Roma tiene que entregar. Entonces, precisamente al ser hijo de un general bastante importante,
pues él primero es entregado como rehén a los visigodos, con lo cual le permite conocer perfectamente cómo funcionan los visigodos y cómo piensan, y luego posteriormente a los hunos, y es precisamente de aquí donde viene pues toda la buena relación que tiene, pues precisamente luego él tiene pues estos ejércitos, toda esta relación que él tiene con los hunos. De hecho, precisamente en el año 423 hay otra vez una serie de problemas, pues por seguir a ver quién se hace con el trono. Entonces pues surge el usurpador Juan y el hijo de Honorio, que sería el emperador Valentiniano III. Y bueno, pues él no consigue llegar a tiempo para atraer, o sea, él consigue llegar, reunir un ejército de hunos, volver otra vez, pero cuando llega el ejército del emperador, bueno, del usurpador Juan ha sido ya completamente destrozado, entonces él llega a un acuerdo, el emperador Valentiniano III llega a un acuerdo, entonces le dice que se puede hacer cargo de muchos territorios en la Galia si saca su ejército de Italia. Él acepta, se convierte pues en quien más manda en la Galia, es como, pues, un pequeño señor feudal, bueno, un gran señor feudal en la Galia. Entonces, bueno, pues él durante los años 20 asienta todo su poder, él pues se sofoca las revueltas de los gaudas que hemos dicho antes. A principios de los años 30 también pues consigue eliminar a la competencia que tenía, también pues se carga a su superior, entonces... Me ha salido aquí una cosa en el ordenador. Ya está. En los años 30 pues elimina toda la competencia hasta conseguir llegar a situarse en la segunda persona que más manda después del emperador, por no decir que es el que manda realmente, porque el emperador en ese momento es todavía bastante pequeño, entonces realmente digamos que es una regencia, no manda él realmente, entonces bueno, realmente aunque él no es el emperador es la persona que más manda dentro de todo el imperio. Entonces bueno, pues aquí podemos tener un poco una imagen de bueno, él también establece una campaña porque también una tribu que son los burgundios, que posteriormente se quedarían dentro del Imperio Romano, pero bueno, también aprovechan para cruzar el Rin en el 436, también creo que era el 436, y pues también con su ejército de hunos y con sus pequeñas tropas de bucelar y eso, pues consigue también sofocar esta serie de revueltas. Entonces, bueno, pues nos encontramos que ya a los años 40, 440, 450, pues la Galia está más o menos pacificada, con Flavio Aecio como máximo dirigente. Y esta es un poco la situación que hay en ese momento pues dentro del Imperio Romano, cuando se comienza la campaña del año 451. Luego también es importante decir que, aunque realmente no acaba aquí, pero bueno, en el año 454 Flavio Aecio será asesinado por el propio emperador Valentiniano III, o sea que le tenía ganas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los ejércitos enfrentados en la batalla y dentro de lo que es el ejército romano podemos explicar un poco pues la evolución de las técnicas de combate y cómo evoluciona la sociedad. Entonces, bueno, pues yo creo que todos hemos visto películas de romanos y todos tenemos claramente la idea de cómo era el soldado romano, ¿no? Pues con su capa roja, todos vestidos iguales y con la faldita y la cresta, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Vale, pues esa es un poco la idea que nos ha vendido el cine. Evidentemente esto no es así, así que se pueden olvidar completamente de esta idea, porque no era así. O sea, las legiones romanas no iban así vestidas. Y esto es lo que nos ha vendido el cine, pues aquí tenemos un poco una serie de escenas, pues arriba tenemos la famosa película de Ben-Hur, arriba a la derecha pues tenemos la vida de Brian, con Pijus Magnificus, abajo tenemos la túnica sagrada y abajo a la izquierda es Rey de Reyes. Entonces, bueno, pues prácticamente en todas las películas que hay de romanos... a nivel histórico dejan bastante que desear. O sea, el soldado romano no tiene nada que ver con esto. Y ya simplemente un apunte. Si los soldados romanos combatiesen como los de abajo a la izquierda, no duraban ni 2 minutos. Porque con la lanza bajo el escudo, si no la pueden mover, no hacen nada. Entonces, bueno, esto así a forma de pequeño guillo. Entonces, es una página, un ilustrador que se llama El Filgón Histórico, que tiene muchas cosas interesantes. Entonces, bueno, cuando llegó la época de Navidad, hizo un poco este chiste. Entonces esto es un poco la comparativa entre el soldadito romano del Belén y lo que sería un legionario realmente de la época imperial. Entonces, bueno, les doy también un pequeño tiempo. No sé si se ve. ¿Sí, no? ¿Cuál es el verdadero? Bueno, lo que sería realmente la imagen de un legionario romano alto imperial sería esta. Como pueden comprobar, pues no hay crestas. Como pueden comprobar, cada uno va un poco vestido de una forma diferente. O sea, por ejemplo, la foto de aquí arriba, pues se ven que unos llevan las túnicas pues, como más de color rojizo, otros así como a blanco. Las armaduras, si se fijan, también son diferentes. Esta es como de escamas, esta es la armadura segmentada.
Entonces, no es homogéneo, no es uniforme. O sea, los uniformes son una cosa mucho más actual. En esa época no existían. Y pues eso, son soldados profesionales, son especialistas en destripar bárbaros, como podemos ver abajo. Y son legiones completamente entregadas al emperador. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a la derecha lo que sería el aquilífer, que es el soldado encargado de llevar el águila sagrada. Si una legión perdía el águila sagrada, pues era una deshonra para ellos. Entonces, además, era sagrada. Entonces, afectaba tanto al honor de los legionarios como a los propios dioses. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco desde el principio. No vamos a explicar el ejército romano desde la época de la monarquía, porque realmente es un poco una copia de la falange hoplítica griega. Sería realmente la época de la República en la parte de la República cuando se empieza a cambiar el sistema y se combate en un sistema llamado triplex acies. Esto es por una cuestión que es que hay, digamos, 3 tipos de soldados principales dentro de la infantería. Luego realmente son 5 tipos de soldados, pero lo que es la base de la infantería son estos 3. Entonces, a la izquierda tenemos lo que sería el astati, en el medio el princeps y a la derecha el triari. Para hacernos una idea, el ejército de la época de la República está conformado por soldados ciudadanos. Es decir, cada uno se costea su equipo. Y si no tienes un mínimo de ingresos y no eres capaz de costearte tu equipo, no eres capaz de formar parte de las legiones romanas. Es un poco también es un poco copiando y heredado de la mentalidad de los griegos, de la falange hoplítica, pues también son ciudadanos, que son solamente los que pueden costearse su equipo y por eso tienen derecho a votar, que es donde viene, por ejemplo, el tema de la democracia. ¿Se sabe más o menos en qué momento se ha adoptado la triple asis? ¿En qué momento? Esto aquí ya... Siglo IV, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero es que evoluciona. O sea, es lo que te digo. Empiezan un poco pues luchando como tribus, a medida que se van haciendo con el resto de Italia. Ellos reciben mucha influencia de Grecia, entonces copian el sistema de la falange hoplítica. Esto va evolucionando poco a poco. En la historia militar, en cada momento, cada formación tiene su historia. Entonces empieza la falange hoplítica, luego la falange macedónica y luego nos encontraremos que es la legión romana la que toma el relevo. En Pizna, que es donde pues, la legión romana sentencia definitivamente a la falange hoplítica, nos encontramos ya este sistema de combate. Luego esto, posteriormente, las reformas de Mario, bueno, me estoy andando un poco ya. En el 107 a.C., con las reformas de Cayo Mario, se acaba con este ejército de soldados ciudadanos y ya se establece un soldado profesional, ya es un ejército permanente. Pero hasta este momento realmente no es un ejército permanente, las legiones se reclutan un poco sobre la marcha, depende un poco de los enemigos que tengas. Principalmente, pues en esta época se lucha pues contra el resto de pueblos de Italia, muchas invasiones de galos que proceden del norte, o también, por ejemplo, este es el sistema que hay en las guerras púnicas, es este el sistema de combate. No sé si te he respondido mucho, pero bueno. Sí, a ver, me parece que me he ido un poco por las ramas. Sé que con Piro ya se combatía así. No sé si mucho antes ya... Sí, bueno, este sistema de cambio, yo creo que sí, a partir del siglo IV es más o menos cuando se establece ese cambio. Pero vamos, que tampoco es fácil de establecer un momento determinado. Bueno, si quieres luego al final te acercas y lo hablamos en petit comité. ¿Es verdad que esto lo adoptaron para salvar más a los profesionales y dejar que mueran más los novatos, o sea, los soldados? A ver, ten en cuenta que el ejército... Siempre los novatos iban primero. Sí. Sí, o sea, es que esto es la siguiente diapositiva. Pero bueno, está bien que O sea, ten en cuenta que necesitas gente preparada, que esté bien equipada, porque el límite, tienes una serie de ciudadanos limitados. Es decir, pongamos que tú tienes 50 hombres, pero es que de esos 50 a lo mejor solamente tienes 35 que son ciudadanos, porque los otros 15 no tienen capacidad de costearse ese equipo. Con lo cual, si pierdes vidas, tampoco te puedes sacrificar, ¿sabes? O sea, por eso yo creo que evoluciona un poco este sistema de combate más en profundidad, que no realmente la falange, que es una sola línea. Entonces, bueno, sí que lo hablamos luego, pues, que si no se nos va a alargar mucho la conferencia. Entonces, bueno, como decía, tenemos los triari, los astati, me estoy haciendo yo. Los astati, perdón, es que ya se me ha ido. Los princes y los triari, perdón. Entonces, los astati serían pues los ciudadanos más jóvenes, con menos capacidad económica, que tienen lo suficiente. O sea, como podemos ver, el equipo pues no hay armadura, si quieres un pequeño disco de metal, una pequeña plancha metálica que cubre lo justo y necesario, el escudo y un pequeño casco, que llevan dos pilums, que son 2 lanzas que se arrojan. Luego la siguiente línea estaría conformada por los princes, que ya son soldados un poco más mayores, ya tienen mayor capacidad económica, con lo cual ya se pueden costear una armadura más potente, más resistente.
Y por último serían los Triari, que son los soldados más veteranos de la Legión, o sea, ya llevan mucho tiempo, ya han combatido varias veces, son soldados que son más maduros, pues estarían ya en una edad bastante más madura. Entonces son precisamente la última línea de defensa para poder cubrir la retaguardia en caso de que las dos primeras líneas de combate se resquebrajen, pues conformar una última pantalla que sea capaz de defender la retaguardia o permitir que las fuerzas se reorganicen detrás. De hecho, por ejemplo, los dos primeros van con pilums, que son lanzas que están diseñadas para arrojarse, mientras que estos ya llevan una lanza que es para combatir cuerpo a cuerpo y mantener la posición. O sea, sería como un muro de escudos. Entonces, junto a estos tres principales, pues estaría la caballería y los vélites. Los vélites serían, pues, todavía más pobres que los Astati. Entonces su función es simplemente, pues, es una primera pantalla que se dedican a lanzar proyectiles, jabalinas, pequeñas lanzas contra el enemigo para provocarle y desgastarle y ver si pueden romper la formación y que ya vengan en la formación rota contra la primera línea. La caballería igual, la caballería es también, pues en el ejército romano la caballería de momento no tiene mucha importancia, es muy poca gente la que tiene la capacidad de costearse un caballo, o sea, solamente pues, los más poderosos, que son los equites. Entonces la caballería realmente las funciones que tiene son más de exploración y de cubrir las alas, cubrir los laterales del ejército. Entonces, como podemos ver, pues la formación de combate sería la de la derecha. Entonces tienes pues la primera línea conformada por los vélites, que están pues para escaramucear. Luego tendrías a los Astati, los Princeps, joder, vélites, Astati, Princeps y Triari. Entonces el sistema de combate es por manípulos. Esto se conoce como la legión en el sistema de combate de manípulos, que está conformada pues cada manípulo por 2 centurias. Entonces se despliegan en forma de tablero de ajedrez. Entonces si los vélites han cometido su función, se meten entre las filas y luego pues se cierra y se forma una sola línea. Entonces este es el sistema de combate de la época republicana. Luego, como hemos dicho, en el año 107 se produce con Cayo Mario la reforma. Entonces ya se establece un soldado de ejércitos profesionales, ya cualquiera puede acceder al ejército romano porque ya pasa a ser estatal completamente. O sea, el Estado se hace cargo de mantener a los legionarios, les paga, les da las armas, se encarga de ellos. Entonces ya son soldados profesionales que viven solo por y para el ejército romano. También se produce otro cambio, que por eso se le llama las mulas de Mario, que a partir de ese momento los legionarios tienen que llevar todo su equipo. Entonces podemos ver aquí a la izquierda pues cómo tienen que llevar el petate con el escudo, las lanzas, las cantimploras, las cocinas, todo, o sea, ya se tienen que llevar ellos. Y aquí a la derecha pues tendríamos pues como sería pues más o menos las campañas de Julio César, pues un legionario romano, en este caso es un centurión, pero este sería ya, podemos ver, pues cambia un poco la estética, y este sería un soldado romano de la época de Julio César. Ya a partir del siglo I, sí, más o menos a partir del siglo I se comienza a desarrollar un nuevo tipo de armadura, que es la lorica segmentata. Esta sería un poco más o menos la imagen que tendríamos que tener del legionario romano alto imperial, que durante más o menos el primer siglo se mantiene de esta forma. Luego a finales durante las campañas de la Dacia principalmente ya adquiere pues nuevas protecciones. Entonces como se puede ver en el brazo, no sé si se fijan, pero llevan como pues una protección que es precisamente para proteger el brazo derecho pues de las largas espadas que llevan los dacios, o por ejemplo los cascos, no sé si se ve muy bien en la foto. Sí, más o menos se ve. Tienen como una especie de cruz, que eso es para proteger el casco también de los impactos. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería el sistema de combate de las legiones. Estas dos serían las principales espadas que utiliza el ejército romano. Entonces, así a bote y pronto, ¿cuáles podrían ser las diferencias que podemos observar? ¿Algún voluntario? No muerdo, ¿eh? Sí, bueno, yo, venga. Bueno, o sea, ¿cuáles son así un poco las principales diferencias que puedes ver? Bueno, el tamaño, obviamente, ¿no? La longitud. Longitud, pero luego, por ejemplo, más punta, menos punta. Sí, bueno, la de la derecha, la más pequeña, tiene más punta. Esto tiene más punta, esto tiene una punta más afilada, menos afilada. Esta, por ejemplo, también tiene aquí estas acanaludas, que son para hacer más ligera la espada, porque esta es mucho más pesada, esta es mucho más ligera. Por una razón muy sencilla, porque están diseñadas cada una para luchar de una forma diferente, cada una es un sistema de combate diferente, cada una es una legión distinta, están diseñadas para combatir de una forma distinta. Entonces, esta estaría diseñada para apuñalar y esta estaría pensada para cortar. Entonces, bueno, este es el Gladius Hispaniensis. Esta es una espada que los legionarios romanos pues, se encuentran en las campañas de la Segunda Guerra Púnica, que viene de los íberos, que utilizaban este tipo de espada, un tipo de espada más o menos parecida, muy ligera, muy resistente, muy peligrosa, porque está diseñada para clavarse, aunque también puede cortar, o sea, tiene filo por aquí y por aquí, pero su función principal es ser clavada.
muy ligera y para cortas distancias es terriblemente efectiva. Y esto es lo que utilicé el soldado romano pues, tanto en la época de la República como durante la época imperial. Esto es la espada. Este tipo de espadas más largas pues comienzan a aparecer entre la infantería romana más o menos a partir del siglo III. Sí que es cierto que se utilizaban un poco antes, pero eran para caballería, precisamente al estar en altura, pues una espada así tan corta no te sirve para un enemigo. Entonces, por eso tienen que ser más largas. A medida que van entrando pues soldados germanos y pues tribus germanas dentro del servicio del Imperio Romano, ellos por sus tradiciones celtas y germánicas están acostumbrados a combatir con espadas más largas. Entonces, este tipo de espadas se les viene mucho mejor al combate para ellos. Como decimos, pues no es un arma que esté diseñada para ser clavada, aunque se puede clavar perfectamente, pero es un arma que es para dar tajos. Es un arma mucho más contundente. Sí. Influyó también que luego como la caballería iría logrando un mayor protagonismo que es más grande porque vas a caballo obviamente y las distancias son definitivas. Sí, es que eso bueno, también vamos a verlo luego. Vale, perdón. Pero sí que es cierto que efectivamente la caballería también es cierto que... A ver, tampoco hay una razón, no hay ningún sitio que esté explicado. Pues mira, en este momento se cambia. O sea, esto son un poco conjeturas. Son conjeturas. También es cierto que afecta a la crisis económica. Este tipo de espada es de menor calidad que esta. A lo mejor también, como tú dices, al coger más peso la caballería te sale más rentable pues hacer a tutiplén, las utilizas para caballería, las utilizas para infantería. Pero también lo que te digo, o sea, los germanos están más acostumbrados a combatir con espadas más largas. Sí. También cambia el sistema de combate, o sea, de peso, sí, los germanos. cambia el sistema de combate. Además, los germanos son mucho más altos que un legionario italiano. O sea, un soldado italiano más o menos en la época, bueno, italiano, español más o menos en aquella época, me diría unos 65, unos 70 sería alto. Sí, los pretorianos creo que eran el 1,70. Claro, de hecho, para ingresar en las legiones había una estatura mínima. Tenías una estatura mínima. Pero, por ejemplo, los soldados germanos eran mucho más altos. Pero claro, para un soldado romano manejar esto a lo mejor es más complicado, pero los germanos tenían mucha más fuerza. Entonces, bueno. ¿Se puede manejar a una mano esa espada? O Sí. No, a dos no. ¿Se le llevaban escudo con esa espada o solo llevaban escudo? No, llevarías... No es este tipo de escudo, sino un escudo ovalado. Pero combatirías. De hecho, este tipo de espada es la que utilizan los vikingos. No sé si habéis visto alguna de la serie de Vikings y eso, pero este tipo de espada es la que luego adoptan los vikingos y luego posteriormente, durante la época medieval, es la misma. Lo único que se añade aquí una guarda, se añade una guarda para proteger la mano, pero si al final la longitud es la misma. Si añadiésemos aquí una guarda, pues es una espada medieval, sin problema, porque se mantiene en la tradición. Vamos a hacer una pequeña demostración de germanos. Sí que pesa, vamos. Pesada. Pesa. Bastante más pesada esta. Bueno, el sistema de combate de las legiones es una formación muy compacta, muy juntos todos y el espacio es mínimo. Entonces, ponte aquí, por ejemplo, y tú ponte aquí a mi lado. Estaríamos pegados unos con otros. O sea, el espacio es mínimo. Por eso, por ejemplo, también hay una diferencia entre una y otra, que es que una se lleva a la izquierda y la otra se lleva a la derecha. ¿Por qué? Porque al estar así tan pegados, más o menos, esperamos esta distancia. Si yo tengo que desenfundar, le estoy dando. Y por eso también se clava, porque si me pongo aquí a repartir espadazos, le doy. Y si me pongo aquí, le saco un ojo al compañero al lado. Es una espada tan corta, no es buena idea. Entonces, ¿cómo se desenfunda este arma? Así. Fíjense, el espacio es mínimo. ¿Estás aquí? ¿Te he molestado para algo? No. ¿Te he dado? Enfunda esa. A ver, pero supongo que desenfundarían con tiempo, no justo mucho de tocar, ¿sabes? También. Pero intenta, ¿has visto cómo he sacado yo la mía? Que sí. Intenta sacarla. Por ejemplo, en carga. No se puede. No del brazo. No del brazo. Un poco Es imposible. Es imposible. Entonces, como podemos comprobar, el gladius es el arma principal. Pero esto también es un arma. Es un arma muy resistente,
está diseñado para aguantar, son más o menos 3 capas de madera, una superpuesta encima de otra, pegadas entre sí, con los cantos metálicos para resistir precisamente los golpes y que no se parta, o por abajo también, pues si tengo que golpearlo, simplemente dejar el escudo, pues para no destrozarlo. Pero ya no solamente eso, yo puedo utilizar el escudo para empujar y conseguir las distancias, o si viene hacia mí, le puedo saltar los dientes, o puedo golpearle en los pies, o si lleva escudo puedo desestabilizar su escudo, buscar el hueco y clavar. Entonces, Eso lo han heredado los antidisturbios. sí, está diseñado precisamente por eso. Entonces, el sistema de combate de los legionarios romanos es clavar. O sea, estamos aquí pegados, la distancia es mínima. No me puedo poner a pegar espazos, es clavar. O sea, saco si hace falta el abrazo, clavar. O sea, el legionario romano está entrenado, primero, para combatir bajando el centro de gravedad. Entonces, mira, intenta empujarme. A ver, tío. Aquí, coño. Es un germánico. Claro, es que... O sea, aquí es muy difícil que me mueva. Sí. Aquí es muy difícil que me mueva. Y aparte él estaría aquí detrás mío, que si ve que eso, me empujaría también con su escudo. ¿Es verdad que todos los de atrás te empujaban con la derecha? ¿Eh? Todos los soldados de atrás que tenías detrás te apoyaban con la derecha por si el impacto era muy... Sí, tú tienes detrás una fila que está siempre para protegerte, pero tampoco presionarte, o sea, solamente hay que tener un poquito de espacio. Pero claro, no puedes dejar que se te metan por medio. Entonces, llegado el momento, yo simplemente, aunque no tenga capacidad de sacar la espada, pero tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Entonces, lo dicho, estar adiestrado para clavar aquí, o desde aquí abajo, aquí, o lo que decía, pongámonos que yo estoy pegado con el escudo del compañero y no puedo sacar la espada. ¿Qué hago? ¿A la cara o puedo atacar al cuello? Entonces, para eso está el legionario romano. O sea, es un soldado muy profesional, se pasa toda su vida adiestrándose, entrenamiento muy duro, 25 años de servicio en las legiones, no te puedes casar y vives solo por ir para el ejército. Son tíos profesionales, están preparados y estados para el combate cuerpo a cuerpo. Ellos buscan el cuerpo a cuerpo. O sea, la legión romana es una picadora de carne. Es una picadora de carne. Y una cosa, ¿el óvalo ese sirve para algo o es algo más ornamental del escudo? Ah, vale. Para proteger la mano. Ok. Vale. Esto no lo he enseñado. El escudo es enmangado. Se agarra aquí. No es como escudos medievales que a lo mejor se llevan así todo el brazo. Se agarra aquí. Entonces, por eso tengo que jugar precisamente con la pierna y con el hombro. Porque si no, se mueve. Y de hecho, yo apoyaría aquí mi espada para darle más estabilidad. Y luego el de aquí, pues eso. Además es una pantalla, o sea, el de enfrente aquí escondido no me ve. Tened en cuenta que yo también llevaría un casco, con lo cual solamente asomo los ojos. Solamente asomo los ojos. Y de aquí defenderme, muy fácil, o parar. O sea, a lo mejor yo soy un poco ortopédico, pero cuando hay gente que lleva adiestrada y que vive de esto, o sea, para ello sería automático. Además, precisamente, como hemos dicho, ellos, antes de llegar al cuerpo a cuerpo, como se ve en la imagen, precisamente, lanzan el pilum, que es una lanza, bueno, es una jabalina realmente, que no está diseñada para combatir en cuerpo a cuerpo, está diseñada para lanzarse. Además, si se fijan en la izquierda, tiene una pequeña bola de plomo para hacerlo más pesado. Entonces, se lanza y por la forma en la que está construido, atraviesa el escudo enemigo, lo deja inservible, porque claro, es como combates con una lanza de 2 metros clavada, o sea, el escudo lo tienes que tirar. Con lo cual, claro, ya cuando llegas cuerpo a cuerpo, eres una máquina de picar carne. Y esto tiene un alcance de 30 metros, o sea, que hacer pupa hace. Y el enemigo no tenía para defenderse de esas lanzas. ¿Y cómo te defiendes? No, quiero decir, para evitar que se clavaran esas lanzas. Atraviesas la madera. Atravesaban la madera. Atraviesas la madera. O sea, hay pilus más ligeros y más pesados, pero este, por ejemplo, a la derecha, de la izquierda, es pesado, o sea, ya una bola de plomo.
esto lanzado hacia arriba, cuando cae, lo atraviesa. Y suerte tienes que solo atraviesa el escudo, que llega perfectamente al que está detrás. Eso haces una, o sea, por eso, por ejemplo, en Gladiator no está del todo mal reflejado. En esa escena del combate contra los germanos no está del todo mal reflejado. Pero bueno. Y bueno, este es el sistema de combate de la Legión Alto Imperial. Entonces, aquí ya cambia el sistema del Triplex Acies y en vez de manípulos ya se manejan por cohortes. Como hemos dicho, la unidad básica es la centuria. 2 centurias son un manípulo, 3 manípulos es una cohorte. O sea, estamos hablando de que una cohorte son 6 centurias. Y en una legión romana alto imperial hay 10 cohortes. La primera cohorte, que es la de los soldados más veteranos, más experimentados, es un poco más grande que el resto. Porque es además la que es la que ocupa las zonas de más responsabilidad y de mayor peligro dentro del sistema de combate. Se me ha olvidado comentar que la legión romana alto imperial, bueno, la republicana sería más o menos, también depende, pero sería más o menos 1200 Astati, 1200 Princeps y unos 600 Triari, pero puede variar. En la legión romana alto imperial estamos hablando de que hay unos 5000 soldados. Hay unos 5000 soldados dentro de la legión. Y tiene también un pequeño escuadrón de caballería, que son más o menos unos 120 soldados. En la republicana eran 300. En la legión alto imperial son unos 120 soldados de caballería, que sirven pues eso, para explorar y escaramucear un poco. Pero realmente, dentro de la época de la legión imperial, alto imperial, la caballería o fuerzas como arqueros o honderos va aparte, es otro tipo de unidad que son los auxilia, que son aquellos, pues, digamos, aquellas personas que no son miembros del imperio, o sea, no son ciudadanos romanos, que pues aportan tropas y estas pues realizan una serie de cometidos, pues por ejemplo defensa de fronteras o apoyar con cierto tipo de tropas durante las campañas. Este tipo de unidades nunca ha pasado de la entidad de cohorte, precisamente para tenerlos un poco controlados, pero se dedicaban a eso, a prestar arqueros, caballería, honderos, o sea, eran, digamos, unidades un poco más especializadas que si hacía falta la legión pues las incorporaba para la guerra. Bueno, es que al final esto pesa, macho. Bueno, entonces, como podemos comprobar, pues la uniformidad no es igual, existen diversos tipos de coraza. Entonces, por ejemplo, tenemos a la izquierda la lorica amata, que sería la cota de malla, que posteriormente luego a la Edad Media sobrevive. A la derecha tenemos la lorica escamata, que sería pues como una especie de peto de cuero al que se le cosen muchas escamas y ofrece cierta protección contra los golpes de tajo. No muy buena contra pues flechas o un estoque, pero una estocada, pero bueno, resiste. Y luego posteriormente, pues la más sofisticada y la mejor de todas es la lorica segmentata, que se adapta completamente a la fisionomía del legionario, es muy cómoda, resiste mucho, pero también es muy cara de fabricar y por eso posteriormente se abandonarán. Luego también veremos que dentro de la evolución del ejército romano, pues también evolucionan los cascos. Ellos también empiezan pues con el casco montefortino, que sería de la época republicana, que es ese de arriba, que es así como dorado. A medida que comienzan a tener más contacto con tribus galas, que ellos también llevan un tipo de casco diferente, que se adapta bastante bien a la cabeza, pues empiezan a copiar un poco este modelo, que sería el colus, el de la izquierda. Estos evolucionan posteriormente, se van fusionando un poco los dos estilos y acaban desembocando pues en el casco gálico imperial y en el itálico imperial, que sería más o menos el que hay abajo del todo, el que sería en el imaginario de las legiones. Entonces, bueno, a partir del siglo III, más o menos, pues los ejércitos empiezan a variar. O sea, el ejército romano no es un mastodonte que nunca evoluciona. O sea, el ejército romano precisamente se adapta al enemigo, se adapta a las técnicas de combate. Es un ente que está vivo, o sea, evoluciona completamente sin ningún problema. Entonces podemos que las armaduras, los cascos, los escudos, las lanzas van evolucionando. A la derecha, pues vemos que sigue la lorica segmentata, pero vemos, por ejemplo, que son cascos diferentes, son cascos más pesados. Vemos el escudo balado, vemos la espada, y esto ya no es un gladius, es una espada. Los ejércitos se van cambiando. Esto sería el ejército, esto sería anterior, esto sería más o menos durante el siglo III, que empieza a cambiar. Esto ya sería, pues realmente, siglo IV, siglo V, esto sería el ejército con el que se enfrentaría Atila. Este es el ejército romano bajo imperial, es decir, muro de escudos, el sistema de combate cambia, las legiones se convierten mucho más pequeñas, serían de unos 1000-1200 hombres. El sistema de combate pues es establecer un muro de escudos. Se pega escudo con escudo.
el escudo es mucho más grande que este. Me refiero así, es mucho más grande, entonces pues tienes más espacio para combatir, por eso precisamente, como tú decías, pues puedes tener la espada, puedes tener el escudo, porque ahora sí que tienes más espacio para blandirlo sin sacarle el ojo al compañero. ¿Qué más? Ahora sí, se cambian los pilums por las lanzae, ya es una lanza, entonces claro, también es mucho mejor este escudo para poder manejar una lanza y poder frenar al enemigo. Durante este tiempo también se establece una nueva diferencia de tipo de tropas. Ahora se empiezan a dividir en dos tipos, que son los limitane, que serían los que tenemos a la izquierda, que son tropas mucho más ligeras. Su función es estar en puestos fronterizos, vigilando las fronteras, y pues hacer pequeñas escaramuzas si hay alguna incursión, pero no enfrentarse contra ejércitos directamente. Para eso estarían los comitatenses, que sería el soldado que tenemos a la derecha, que son soldados pues mejor armados, mejor equipados, mucho más preparados para establecer un combate realmente cuerpo a cuerpo. Realmente los otros serían pues un poco hostigar al enemigo por la espalda en caso de que consiguiesen entrar dentro del territorio romano, pero aguantar hasta que los ejércitos de comitatenses que están metidos en el interior de las provincias se desplieguen y puedan acabar con ellos. Luego también sigue existiendo lo que serían los pretorianos, pero aquí ya se llaman palatini y también podían incluir contingentes de tropas mercenarias o de tropas extranjeras que serían las auxilia palatini. Entonces, bueno, como podemos comprobar, pues el sistema de combate es, digamos, hacer un muro de escudos, hacer como una especie de erizo. Entonces el primero se arrodilla completamente con el escudo tocando el suelo, el siguiente pondría el escudo un poco sobre su hombro y el tercero cubriría la cabeza, con todo el rato las lanzas sacadas fuera. ¿Por qué? Precisamente por lo que decíamos antes, la caballería ya tiene mayor importancia. Con el pilum ya no eres capaz de frenar el ímpetu de la caballería, necesitas tener un muro de escudos bastante sólido. Entonces, como podemos ver, es una época en la que cambia el armamento. También es cierto que empeora la calidad del armamento, o sea, no son los mismos, por ejemplo, aquí tenemos la evolución. No son los mismos cascos que tenemos de época alto imperial, que se construyen en hierro, son de una sola pieza y que son hechos, digamos, a manera artesanal. Son muy buenos, pero son muy caros de construir. Digamos que aquí ya se empiezan a construir cascos de peor calidad, se comienzan a construir en masa, entonces son construcciones mucho más sencillas, es decir, son varias piezas que las fabricas en serie y luego las unes con remaches. Se fabrican de forma muy barata, fabricas pues como churros, pero no tienen la misma capacidad defensiva que tenían los legionarios altoimperiales. Y, por ejemplo, el que está abajo, el Spangenhelm, es un casco de origen germánico. O sea, precisamente los copian, bueno, también los germanos cuando traen tropas dentro de los Federati en el Imperio Romano, pero se empiezan a desarrollar precisamente estos cascos. O sea, el Intercisa, que es el de arriba, el tipo Burgkassel, que es el de en medio, que es un poco el más sólido de los tres, y abajo pues el Spangenhelm. Entonces, como vemos, pues ha cambiado el sistema de combate, pero por ejemplo, a pesar de tener las lanzas, no hemos abandonado un poco la idea del pilum. Es decir, ha sido sustituido por un nuevo arma que se llama la plumbata. La plumbata es este pequeño dardo que vemos arriba del todo a la derecha, que es como una pequeña flecha que se lanza con la mano, o sea, puede ser lanzado por encima del escudo o así, que también tiene la capacidad de perforar el escudo, pues eso lleva aquí pues esta bola de plomo, de ahí recibe el nombre de plumbata, de plomo. Entonces, como podemos ver, pues se llevaban dentro de los escudos, cada legionario lleva unos 5 proyectiles, aparte de la lanza, la espada, el cuchillo. Entonces, claro, puedes formar una lluvia defensiva e intentar mantener la caballería de lejos. Dentro de formar un escudo, un muro de escudos, pues puedes atacar a las caballerías de lejos. Y entonces aquí pues tenemos un poco una imagen que resumiría un poco los cambios, ¿no? Tenemos aquí en primer lugar por lo que sea el soldado de la época republicana, el soldado indoimperial. Aquí ya vemos el soldado del siglo III después de Cristo, que vemos que ya aparece con el escudo redondo. El casco sí mantiene un poco ese parecido con el del soldado anterior, pero ya se ve cierta evolución, es un casco más pesado. Y ya por último pues vemos al legionario bajo imperial pues con la cota de malla y el intercisa. ¿Por qué? Porque quien empieza a coger el cambio y quien empieza a coger el relevo es la caballería. Porque los soldados romanos se encuentran que en esta época pues la caballería les da bastantes problemas. Principalmente son los germanos, que los germanos de la época de Marco Aurelio pues no iban tanto a caballo. Pero los godos sí que, al haberse establecido en territorio de los escitas y eso, habían aprendido a manejar la caballería y consiguen desarrollar bastante potente su caballería. Entonces los romanos copian este estilo de combate. Por ejemplo, también de los hunos, no tanto de los hunos, sino sería más de la zona de Persia. O sea, ellos, en la zona de lo que sería Irán, el actual Irán, ellos estuvieron... Voy a poner el siguiente mapa para que se vea un poco mejor. En la zona de lo que es Irán, ahí, pues ellos tuvieron muchos problemas durante todo el imperio con los partos. Es que posteriormente el imperio de los partos es sustituido por los persas sasánidas, que son pues ejércitos con mucha caballería
principalmente arqueros a caballo o, como también se conocían, catafractos, que eran pues una especie de soldado acorazado, como el que tenemos aquí abajo, que va con una armadura completa el caballo y el jinete, con una lanza muy larga, y los romanos copian este estilo de combate. Entonces, como pueden ver arriba, pues tienen un poco una caballería más ligera, con arqueros también a caballo, y abajo pues tendremos catafractos, soldados completamente armados con una lanza muy larga, muy pesada, y el caballo completamente blindado. Es que claro, son tropas muy caras de mantener, son tropas especializadas, o sea, no es lo mismo tener un infante con un escudo y una lanza que un soldado ya a caballo. Entonces, existen este tipo de tropas, pero tampoco son especialmente numerosas dentro del ejército romano. Entonces, bueno, un poco este cambio, y aquí esto, porque no quería meter ya muchas fotos, pero un poco esta decadencia del Imperio Romano se debe precisamente a su capacidad expansiva. Es decir, el Imperio Romano es ya tan grande y es tan distinto y abarca tantas diferentes provincias con tantos pueblos tan diferentes que es imposible ya de seguir expandiéndose. Entonces, al norte ya tenemos Caledonia, que es imposible avanzar más, en la parte de Britania, y de hecho nunca llegó a ser del todo muy romanizada, pero aquí ya no puedes avanzar. Por la parte del sur, en África, prácticamente tienes el desierto, y meterte ya más para abajo, aunque sí que es cierto que se van a dar expediciones, pero tampoco tiene mucho sentido meterte para allá. En la zona así más de oriente, pues lo que hemos dicho, tienes a los partos que no te permiten pasar y con ellos tienen bastantes guerras. Y en la zona más del norte de Europa, pues lo que hemos dicho, o sea, el límite es pues las fronteras geográficas que son el Rin y el Danubio, que son las fronteras naturales del propio imperio. Salvo la Dacia, que es lo que sería actualmente Rumanía, que es una provincia que sobresale así un poco, y que es la última campaña, que es la famosa campaña del emperador Trajano, pero prácticamente los límites del imperio están ya máximo. Entonces, al ser ya imposible de seguir expandiéndose, esto también supone que dejan de llegar riquezas desde el exterior. Es decir, la sociedad romana se sustenta por y para la guerra. Es un poco como el Estados Unidos actual. Es decir, la economía romana, ¿en qué se basa? En la esclavitud. ¿Cómo se consiguen esclavos? Con la guerra. ¿Qué nos permite la guerra? Aparte de conseguir esclavos, conseguir recursos. Explotamos las provincias del enemigo, no las nuestras. Desde el momento en que ya no hay campañas ofensivas, es decir, las últimas campañas ofensivas son la de Trajano en la Dacia y Marco Aurelio, realmente las últimas campañas son un poco más defensivas que realmente ofensivas, ya a partir de ahí no vuelve a haber campañas ofensivas. Entonces, ya no hay esclavos, ya no hay recursos del extranjero, eso que supone que la economía pues entra en crisis. Para intentar levantar un poco la economía, los emperadores cada vez meten menos materiales, es decir, las monedas ya no son de oro al 100%, ya se meten otro tipo de metales, entonces el precio se devalúa de la moneda. Al devaluarse, pues todo se encarece. Hay que tener en cuenta que también las provincias del Imperio Romano están interconectadas, entonces lo que se produce en un lado se vende en otro, lo que se fabrica aquí se lleva allá. ¿Esto cómo afecta? Pues que ya, si me sale muy caro, lo fabrico yo mismo. Se pierde la interconexión un poco entre las provincias. También, al ser más caro, la gente se tiene que lanzar un poco a robar, con lo cual ya también es cada vez más peligroso lanzarse por las calzadas romanas de los comerciantes. Entonces, volvemos a lo mismo, nos volvemos otra vez a cerrar entre nosotros mismos. Esto también afecta al sistema de producción. Si yo lo creo todo para mí, no dependo de los demás. Aquí es un poco donde se sienta la base del sistema feudal posterior. Es decir, si ya no hay esclavos, tengo que pagar pues menos gente de contrato. Aquí es donde aparece, por ejemplo, la figura de los colonos, que son ciudadanos romanos que escapan un poco de las ciudades, se van a formar parte de los patricios, a formar parte un poco de ganarse la vida, trabajando los campos y los territorios y las tierras de los patricios romanos. Entonces es un poco aquí donde nace el sistema feudal. Entonces realmente el sistema feudal medieval y el final del Imperio Romano son muy similares, es donde nace. Y esto es un poco también, que también se me olvida aquí, también influye, por ejemplo, la crisis del siglo III, que aquí también influye que, por ejemplo, el sistema del imperio no es por línea directa. O sea, si tu padre ha sido César no significa que tú vayas a ser César. El César podía, pues, las familias romanas podías adoptar como hijo a alguien que no fuese de tu sangre. Entonces esto también da lugar a muchas luchas intestinas. Y esto será lo que pasó durante el siglo III, que en el siglo III, en 50 años, que era desde más o menos de la primera mitad del siglo III hasta el 280 por ahí, hay como 26 emperadores. Y son depuestos uno detrás de otro, o sea, son las propias legiones las que al final acaban decidiendo quién gobierna o quién no gobierna y enfrentándose todo el rato entre ellas. Entonces también aquí es cierto que las legiones al final, al estar más pendientes de combatir entre ellas, pues también pierden calidad de combate. Por ejemplo, aquí también es lo que ocurre, que se divide el ejército porque necesitas las legiones estar cerca de Italia. Por eso también están los mejores ejércitos cerca de Italia para defender al emperador.
Entonces, por eso ya no es un sistema de combate como estaba la Legión Alto Imperial, que digamos que las legiones están un poco más asentadas cerca del limes, precisamente para protegerlo, sino que se transforma un poco en un sistema de profundidad. Es un sistema ya de combate en profundidad. Pero bueno, que aunque pierda un poco calidad, es lo que decimos, que el Imperio Romano hasta aguanta hasta el 476, con lo cual tan mal tampoco lo haría esta gente. Bueno. Luego, en cuanto a los hunos, el sistema de combate de los hunos, pues es muy sencillo, tampoco hay mucho que decir, o sea, son arqueros a caballo. Diríamos que realmente el arma del huno es un arco compuesto, que es un esqueleto de madera, pero lo que es el exterior son huesos de animales y cornamentas, que tienen una capacidad de material muy resistente y muy flexible. Entonces la flecha sale con mucha potencia y son capaces de penetrar prácticamente cualquier armadura. Pero realmente el arma es el caballo. Es lo que le permite esa movilidad, esa agilidad, es capaz de atacar aquí, reunirse aquí y volver a atacar. Y son principalmente arqueros a caballo. Sí que es cierto que algunos unos pues sí que pueden llegar a combatir con pequeñas lanzas y con pequeños escudos, pero es un ejército de arqueros. Muy móvil, muy capaz de moverse de un lado para otro, pero el arma es el caballo y el arco. Y luego, por último, lo que yo he denominado los bárbaros, pues un poco los germanos, ¿no? Que aparecerán luego en la batalla, pues tanto los visigodos, los ostrogodos, los francos, los turingios, los burgundios. Pues bueno, realmente el sistema de combate es muy sencillo, el de los germanos. Es básicamente formar un muro contra un muro y pegarse ahí a gusto. Tampoco tiene mucho más la técnica. Dentro de los contingentes de bárbaros o de germanos que encontraremos en la batalla, pues precisamente por las andadurías que habían tenido por el Imperio Romano y por haber accedido a material de tanto como federati y por haber accedido al material que les traían de las fábricas, como al material que hubiesen podido quitar o despojar a los soldados enemigos, pues los que estaban mejor equipados serían los visigodos, pero que tampoco habría mucha diferencia entre el contingente de visigodos y el de ostrogodos. O sea, son sistemas de combate muy parecidos. Entonces ya, pues, conociendo un poco cómo ha evolucionado el sistema de combate romano, cómo combaten los hunos, cómo combaten los germanos, pues ya tenemos todo preparado para entrar en la campaña del año 451. La campaña del año 451, pues, es muy sencilla. Realmente la podemos acabar en 5 minutos. Más o menos a comienzos del año 451, pues Atila se coge a sus tropas. Más o menos podría llevar unos 10.000, 15.000 hombres. O sea, tengan en cuenta que es una expedición de combate, no es desplazar a todo el pueblo. Y que también tenía, como hemos dicho, al emperador Marciano atrás, que no estaba muy convencido, con lo cual tampoco te puede llevar a todos tus guerreros. Entonces, pues podría llevar a lo mejor unos 10.000, 15.000, pero todo esto son suposiciones. No hay, como hemos dicho, datos fehacientes y los datos que hay son muy exagerados siempre. Entonces, no hay datos fehacientes de cuántos hombres podía llevar, pero bueno, los contingentes de los unos serían uno más todas las tropas de los diferentes pueblos germánicos que están bajo su poder, que a comienzos del año 401 pues comienzan a marchar hacia el norte. Estas dos flechitas que vemos por aquí, parte más o menos de la zona de... Sí, coño, del Mar Caspio. Pues entonces comienzan a marchar hacia el norte y a comienzos del 451 pues comienzan a cruzar el Rin y se meten en la parte superior de la Galia. En abril cruzan el Rin y comienzan a saquear pues todo el norte de la Galia. Además es una incursión muy rápida, porque ellos aprovechan las calzadas romanas, ya ser prácticamente ejércitos hipomóviles, pues tienen la capacidad de empezar aquí y estar en muy poco tiempo en otro lado. Con lo cual dejan al ejército romano completamente desbordado. Para responder a esto, pues Flavio Aecio tiene que traer un ejército, serían probablemente unidades de auxilia palatina y palatini, o sea, serían tropas bastante preparadas, pero tampoco eran suficientes. Entonces él trae un ejército desde Italia, que es esta flechita blanca que tenemos abajo así discontinua, no sé si la ven. Pues él parte desde abajo de Italia, llega a la parte sur de Francia. Y aquí, ante la incapacidad de tropas, pues él tiene que establecer un pacto con los visigodos. Los visigodos, se me había olvidado que los habíamos dejado antes en el sur de Italia. Bueno, en el año 418 ellos establecen el pacto de Valia, que es un pacto por el cual los romanos permiten a los visigodos establecerse en la zona de la Aquitania francesa como un pueblo, pues como federati, es decir, se quedan con esos territorios, pero siguen estando debajo de las manos del emperador. Realmente los visigodos hacen lo que les da la gana, o sea, son prácticamente un reino independiente. Y en el año 440, de hecho, pues para quitárselos un poco de medio, Flavio Aecio llegó a establecer un pacto con ellos por el cual eran completamente independientes, o sea, se les reconoce ya como un pueblo independiente. Por eso, precisamente, cuando llega a la Galia, él tiene que pactar con el rey Teodorico de los visigodos,
Y los visigodos en un principio no están muy por la labor, pero claro, los hunos iban a por ellos. Es decir, los hunos consideraban a los visigodos como un pueblo que había escapado. Eran como súbditos rebeldes que habían cruzado el Rin, el Danubio, y que se habían escapado a su control. De hecho, Atila lo que hace es mandar primero una misiva hacia el rey de los visigodos y contra el emperador, y al emperador, perdón, y al emperador, y a cada uno le dice lo contrario, es decir, no, voy a atacar a los visigodos porque son un pueblo que nos pertenece, son súbditos que han escapado, y a los visigodos dice, no, vamos a atacar a los romanos, porque claro, cada uno va un poco igual. Pero claro, cuando ya ven que los romanos ven que se les ha metido en toda la Galia, y los visigodos ven que están en las puertas del reino franco, del reino visigodo, pues claro, ahí ya se empiezan a preocupar. Entonces, pues llegan a formar un pacto, se alían, junto a los visigodos, pues Flavio Aecio también consigue poner de su lado a los alanos, que también pues había conseguido establecer, están aquí en morado, dos pequeñas colonias de alanos que se llevan bastante mal con los visigodos, así están un poco controlados para que no se expandiese mucho, pues bueno, también se ponen de acuerdo con ellos, y entonces consiguen llegar más o menos hacia la zona de Orleans. Orleans era una ciudad bastante importante porque controla el Loira, sí, y les permitía acceder hacia el resto de la Galia a los hunos. Entonces llegan a tiempo para salvar la ciudad que estaba ya a punto de caer, y Atila, ante los refuerzos que llegan y que sus tropas ya estaban cansadas de todo el saqueo, pues decide retirarse. Cruza el Sena con la idea de intentar volver a cruzar el Rin y retirarse a la Panonia. Pero las tropas de Flavio Aecio le van cada vez pisando más los pies, hasta que llega un momento en que Atila tiene que plantar batalla. La batalla, lo cierto es que tampoco sabemos muy bien dónde se libró. Nos hemos quedado con el nombre de la batalla de los campos cataláunicos, pero lo cierto es que tampoco sabemos exactamente dónde y qué día fue. Entonces, también se denomina la batalla de Chalons, porque se ubica más o menos la zona de la batalla, pues lo que sería la actual ciudad francesa de Chalons, pero lo cierto es que es en algún punto de la Champaña francesa. No sabemos exactamente dónde. Entonces, bueno, la batalla tampoco tiene mucha mayor complicación. Aquí podríamos ver en la parte de arriba, a la izquierda, más o menos la zona, cómo llegan cada uno, y abajo aquí un poco más simplificado. Entonces podemos encontrar que los romanos, dirigidos por Flavio Aecio, se sitúan en la parte izquierda, en lo alto de una especie de colina. En el centro Flavio Aecio sitúa a los alanos, que eran poco fiables, y a la derecha está Teodorico con los visigodos. ¿Por qué establece Flavio Aecio a los alanos en el centro? Y dices, hombre, si no son fiables, ¿por qué le vamos a dejar el centro para que nos partan por la mitad? Pues precisamente él juega un poco con eso. Es decir, si los unos van a atacar por la parte frontal y se rompe el centro, nosotros podemos avanzar y envolverles. Esa es un poco la técnica de Aecio. Por su parte, Atila, pues siguiendo el sistema de combate de los hunos, establece su centro de caballería y su centro de ataque en la parte central, que son los hunos. Luego, en el contingente de la derecha serían el resto de tribus germánicas, los francos que había por ahí, los turingios, un montón de tribus germanas que había, bajo el control de los hunos. Y a la izquierda estaría el contingente de los ostrogodos. Con lo cual nos encontramos que al final es una batalla un poco entre germanos. La batalla pues se resuelve sin mayores complicaciones y es muy sencilla. Es decir, en la parte entre Teodorico y los ostrogodos, al lateral, había una pequeña colina que consiguen hacerse con ella primero los visigodos. Aquí. Ese contingente ahí rojo, pues ese contingente rojo es la colina donde se sitúa parte de los visigodos. Entonces, la batalla más o menos tiene tres partes, que es los hunos cargando contra los alanos, que efectivamente pues los alanos consiguen resistir bastante bien, pero al final acaban prácticamente huyendo. Entonces los hunos se centran principalmente en el sector de los visigodos, porque eran menos resistentes que los romanos en la parte de arriba de la colina, que podríamos verlos aquí. En la parte de arriba de la colina se defienden bastante bien contra los otros germanos, que no son tan disciplinados y no tienen especial problema ni especial complicaciones. Los hunos se centran en los visigodos y de hecho se cargan a Teodorico, que muere en plena batalla. Y de hecho es bastante curioso porque a su hijo, que es Turismundo, en plena batalla los visigodos le nombran rey, le nombran rey en plena batalla. Entonces precisamente pues viendo que es lo que vemos aquí abajo, esta escena de aquí abajo, los visigodos viendo que están un poco maltratando y bueno, pasándola bastante mal era la visigoda, ellos empiezan a cargar desde la colina. Entonces, ante el peligro de ser cercados por el lateral, los hunos comienzan a retroceder y al final es como acaba la batalla. Realmente se le da la victoria a Flavio Aecio, pero realmente es un empate técnico. O sea, ningún bando realmente consigue imponerse uno al otro. Los hunos consiguen retirarse, pero al final no es realmente una batalla decisiva en la que hay un vencedor claro.
La batalla, pues bueno, acaba digamos un poco en empate técnico, pero lo cierto es que los hunos son los que se retiran. Además cae la noche y los ejércitos se desorganizan, los romanos y los visigodos, y al final bueno, tampoco consiguen avanzar mucho más. Lo curioso de la batalla es por qué precisamente se le deja que luego Atila, porque Atila luego consigue cruzar otra vez el Rin y se vuelve a sus zonas de campamento, y de hecho al año siguiente volverá a atacar. Lo curioso es, y ahí está la duda, ¿y por qué se le permite a Atila escapar? Porque a lo mejor podían haber acabado con él si hubiesen dado un poco más de caza a sus tropas. Y lo cierto es que aquí se nos plantean varias interrogantes. Es decir, puede ser de que a lo mejor pues ya las fuerzas romanas y visigodas pues no tenían capacidad y estaban exhaustas. Puede ser que a lo mejor al propio Flavicio pues no le interesase que los visigodos tuviesen a lo mejor demasiada relevancia por el papel que habían tenido en la batalla y que se viniesen un poco, digamos, arriba. O a lo mejor tampoco le interesaba del todo llevarse mal con Atila. O, por ejemplo, también puede ser de que el hijo de Teodorico Turismundo, pues, como hemos dicho, la monarquía, al ser electiva, pues tuviese realmente prisa por volver al reino visigodo de Tolosa a coronarse como rey, antes de que le quitasen el puesto de sus hermanos. Entonces, no tenemos tampoco del todo claro por qué al final la batalla acaba así. Pero bueno, lo cierto es que Atila consigue escapar. De hecho, al año siguiente, en el 452, pues vuelve a lanzar una campaña contra Italia, que es la famosa imagen en la que él llega a las puertas de Roma y el Papa se entrevista con él y al final Atila consigue retroceder, que bueno, será probablemente más porque cundió la peste entre su ejército, que no porque probablemente el Papa le convenciese, pero bueno, esto tampoco se puede decir muy claro. Y lo cierto es que luego, por ejemplo, en el año 453 él acaba falleciendo. Como he dicho, luego en el 454 fallece Flavicio, con lo cual tampoco ninguno de los dos sobrevive mucho tiempo a la batalla. Y lo cierto es que ya, bueno, nos encontramos el imperio completamente en sus últimos momentos. Es decir, esto estamos hablando del 452, la última campaña de Atila, él muere en el 453, en el 476 se acaba el imperio. Y como podemos ver, pues realmente en el 476 nace un poco lo que es la Europa actual, donde se empiezan a hacer ya los diversos estados feudales. Entonces, como podemos ver, los visigodos, que tenían su reino en Tolosa, al final son desplazados por los francos, que es una tribu germana, aunque pensemos que son franceses, no, son una tribu germana, pero que luego se hacen con el control de lo que es la Galia, consiguen desplazar a los visigodos hasta España. Los visigodos hacen al final con todo el poder en España, y eso ya pues sería otra historia. Los ostrogodos se quedan con el poder en Italia, los burgundios pues se quedan un poco en la zona del centro de Europa, y los sajones pues se quedan en el norte y luego posteriormente pues pasarán a Gran Bretaña. Y aquí es como queda un poco, el Imperio Romano de Oriente se mantiene hasta el 1453, de hecho luego posteriormente el emperador Justiniano conseguirá lanzar una serie de campañas por la que recupera cierta parte del Imperio Romano Occidental, que se denomina la Renovatio Imperii de Justiniano, pero bueno, eso ya es otra historia, pero sí que es cierto que consigue recuperar parte de Italia, incluso sí que llega a recuperar parte de España. Pero bueno, aquí ya como podemos ver, pues queda sentenciado Roma, queda sentenciado el ejército romano, se acaba con Roma, pero si a lo mejor la batalla la hubiese ganado Atila, pues la cultura occidental sería muy diferente. A fin de cuentas, pues los bárbaros germanos habían aceptado la religión católica, mantenían parte del legado de la cultura de Roma, y a lo mejor eso es lo que nos ha permitido mantener hoy la cultura que tenemos. Entonces, sí que es cierto que no es una batalla definitiva, pero si a lo mejor lo planteamos de esta forma, podemos decir, se plantaron aquí un poco las semillas de Europa y eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. Ahí planteo el interrogante. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muchas gracias a Pablo, que la verdad es que nos has hecho un recorrido histórico además completo. Además creo que el hecho de saber cómo desenvainaban, creo que nos has quitado desde muchas imágenes, muchos arquetipos de, como dices tú, de las películas de cine peplum. Del cine peplum. Bueno, ya pues ruegos, preguntas, ¿alguna duda o ya han salido todas aquí a lo largo de la charla? Yo le hice una pregunta en casa, pero no me la he sabido contestar. No sé si ahora... Hay muchas leyendas sobre la muerte de Atila. ¿Murió? ¿Se sabe algo de si murió realmente envenenado o alguna leyenda sobre este tema? Bueno, la leyenda es que fue envenenado. Lo cierto es que parece ser que más bien fue una hemorragia interna. Que, es decir, él en la noche de bodas parece que bebió más de la cuenta, comió más de la cuenta, porque es cierto que Atila, por lo que cuentan las fuentes, era una persona bastante comedida. O sea, aunque se le pinte como un bárbaro y un salvaje, a ver, es cierto que los hunos no eran animalitas de la caridad y realmente su sistema de combate era implantar el terror entre los enemigos, es decir, aniquilar poblaciones enteras precisamente para no tener que hacerte cargo luego de sostener el territorio. Pero bueno,
Es una persona bastante tranquila en ese sentido, no se pega grandes excesos, o sea, un poco esa imagen de bárbaro que tiene tampoco es del todo auténtica. Pero bueno, parece ser que, claro, también después de una vida batallando y combatiendo, pues debe tener bastantes golpes o heridas a nivel interno. Una noche de excesos, si bebe más de la cuenta, pues parece ser que desembocó una hemorragia interna y, por lo que yo he leído, pero bueno, tampoco es fácil porque esto es un poco hacer arqueología un poco experimental, pero parece ser que murió de una hemorragia interna ahogado en su propio vómito. Bueno. Más preguntas sobre... Lo que has dicho antes de cuando llega Atila y los hunos a Roma y habla con el Papa y al final se da la vuelta, has dicho un poco, poniendo el punto, que a lo mejor podría ser el tema de la peste, que no sé si de esto hay documentación o realmente no se sabe mucho sobre el... Está un poco en el interrogándose. Lo que pasa ahí un poco a la historia, lo que ves ahí, pues lo que he visto en el cuadro, es de que el Papa consigue convencer a Atila y que así es como consigue que se vaya de Italia, pero lo más probable es que realmente fuese un problema de que la peste había cundido entre su ejército. Pero a lo mejor es verdad, ¿no?, de que el Papa era muy buen orador y consiguió convencerle, pero yo no estuve allí. Ya. Había otra pregunta. ¿Los hunos construían material de asedio, lo tenían, y cómo conquistaban las ciudades? Buena pregunta. Como hemos dicho, durante la época del siglo III se produce un proceso de fortificación. O sea, comienzan a surgir muchas fortificaciones a lo largo tanto de la frontera como de las propias ciudades. Pero claro, a medida que hay crisis económica, las murallas se van cayendo a cachos. Y si no tienes tropas para defenderlas, no sirven prácticamente de nada. Entonces, las ciudades que están medianamente amuralladas y que tienen ciertas tropas capaces de defenderla, no pueden entrar. Pero las que pasan al cuchillo y las que asedian son precisamente las que están más defendidas. Menos defendidas, perdón, más desprotegidas. Pero no, o sea, ellos no tienen capacidad, es como los germanos cuando la muerte de Adrianópolis, no tienen ninguna capacidad de poliorcética. Es un poco como Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Ataques al núcleo económico de la... Claro, o sea, es un poco Blitzkrieg. O sea, guerra rápida, asaltamos, hundimos un poco la economía del enemigo, les metemos miedo, les obligamos a que nos paguen tributos, pero no nos podemos meter tampoco en batallas campales, porque, bueno, aunque el ejército romano estuviese deteriorado, sigue siendo un ejército potente y sigue manteniendo sus capacidades de combate. Entonces, realmente Atila no quería plantear batalla. Aquí es que se me ha olvidado comentar una cosa y me alegro de que me lo hayas dicho. Él al principio no está muy por la labor de plantear batalla. De hecho, él lo consulta con sus adivinos y dicen que la batalla la van a perder, pero que uno de los generales del bando enemigo va a morir. Atila se piensa que va a ser Flavio Aecio. Y pensando de, hombre, a lo mejor podemos perder la batalla, pero si Flavio Aecio, que es el máximo, es quien realmente controla el Imperio Romano de Occidente, desaparece del medio, esto nos lo merendamos, digamos, en 2 días. Es que al final el que muere no era Flavio Aecio, era Teodorico. Entonces sí que es cierto que muere uno de los líderes del bando contrario, pero no era el que se pensaban. Pero... no sé, o sea... son realmente, pues eso, pequeñas incursiones. Lo que pasa es que muy rápidas, o sea, son jinetes a caballo. Entonces, hoy están aquí y mañana está allí. O sea, tengo en cuenta que tampoco tiene tanta caballería el ejército romano. En lo que desplazas un ejército a pie, te han desvalijado media Galia. Estuve hace poco leyéndome un artículo de... Bueno, yo lo que más me gusta es Edad Media. Y Cali de Bril, que es un experto en Edad Media, dice que, hablando sobre el mercenariado, dice que la primera transversalidad de mercenarios lo hace Aecio justamente con los hunos. ¿Pudo haber algún huno en la batalla de los campos cataláunicos a favor de los romanos como mercenario o no? Hombre, por poder podría. En auxiliares o algo así. Por poder podría, pero no sé, o sea, no tengo ni idea. O sea, podría ser. Ten en cuenta que es lo que te digo, o sea, Flavio Aecio tenía un poco su ejército particular de Bucelari y de mercenarios unos. Podría, pero no lo sé. O sea, lo digo es que realmente de la batalla no hay tanta información en las fuentes. O sea, esto que te he contado yo un poco es un poco lo que se puede extrapolar, pero tampoco está tan claro. O sea, por ejemplo, si te suena la revista Despertaferro, sí, claro. Pues me parece que el primer número que sacaron de todos es precisamente el de los campos cataláunicos. Lo que pasa es que ese no está impreso, está en digital. Tendría que meter en su página y ahí puedes ver el artículo. Y es un poco lo que te dicen, que las fuentes son muy inconclusas, luego los romanos tienden mucho siempre a exagerar. Entonces no está del todo claro. Pero que pudiese haberlos, sí, hombre, por poder puede haber. O sea, siempre hay alguno que aparece por ahí perdido.